Génesis capítulo 23. Y vamos a observar, quería observar 2 capítulos, pero el siguiente domingo me gustaría que usted pudiera venir, porque es un desenlace romántico. ¿Cuántos les gustan las novelas? No van a alzar la mano, ¿ah? Bueno, esto es más que una novela. Es realmente una historia acerca de Isaac y Rebeca. Y cómo es de que ellos se encontraron. Y cada vez que leo esa historia, dices, ay, qué bonito es eso. Y hasta te hace llorar, ¿no? Y estás ahí con el pañuelo. Pero es bonito, es una historia tan interesante. Y más para aquellos que estamos, están, porque ya no puedo decir estamos, solteros. Y yo me acuerdo cuando estaba soltero, veía esa historia y creo que es algo interesante. Y si realmente nosotros queremos ver acerca de una relación en una pareja, pienso que esa es la mejor. Y no solamente eso también, pero sino que es también una comparación en la iglesia y lo que es Cristo Jesús. Pero bueno, solamente es un pequeño comercial para el siguiente domingo, que traté de traerlo hoy, pero dije, no, esto se presta para algo especial, un solo capítulo. Pero bueno, regresando al Génesis capítulo 23, vamos a ver, antes de comenzar aquí el Génesis 23, vamos a dar un pequeño repaso de lo que sucedió en el capítulo anterior. ¿Se acuerdan de lo que sucedió? ¿Dónde dejamos a Abraham? En el monte, ¿se acuerdan? ¿Y qué estaba haciendo en el monte? Tratando de sacrificar a su hijo Isaac. Y qué tremendo es esta prueba que él pudo recibir. Pero, wow, cuando estaba leyendo el capítulo 23, dije, wow, estos 2 capítulos son unas pruebas muy fuertes para la vida de Abraham. Y si yo te preguntara, ¿qué prueba has tenido últimamente? ¿Y qué tan fuerte es? Y tú mismo piénsalo. Y al punto que tú tienes que ir a clamar a Dios. ¿O cuándo fue la última prueba que tú pudiste recibir en tu vida? ¿Cuántos de nosotros recibimos pruebas? Todos, ¿no? Todos los estudiantes que van a la escuela reciben ¿qué? Pruebas. Y eso es lo peor que un estudiante puede recibir. Pero aquel estudiante bien educado, que realmente le gusta estudiar, está contento de poder pasar esas pruebas. Dice, es fácil. Como dicen en inglés, easy peasy, ¿no? Una pieza de cheesecake, como lo sé en inglés, o no sé. Pero bueno, esas son las pruebas y nosotros debemos de ser buenos estudiantes. Dice Santiago que recibamos todas las pruebas que con gozo. La pregunta es, ¿las estamos recibiendo con gozo o no? ¿Verdad? Y es bueno que nosotros podamos observar eso. Pero fíjense el Génesis 23. Vamos a ver la muerte y sepultura de Sara. Y creo que el título lo hace sentirse, wow, qué triste. Me dio tristeza cuando empecé a leer la historia. Dice, bueno, la muerte y la sepultura de Sara. Y este capítulo vamos a dividirlo en 2 secciones. La primera sección, vamos a ver la muerte de Sara del versículo 1 y 2. Y la segunda sección, vamos a ver del versículo 3, en adelante, vamos a ver, Abraham compra una propiedad para el entierro de Sara. Y eso es lo que hace una persona, ¿no? A veces. Cuando no tenemos un lugar para enterrar a nuestros seres queridos, ¿qué hacemos? Vamos al panteón y vamos a buscar un lugar. Lamentablemente a veces la gente abusa en esos tiempos, ¿no? En esas situaciones difíciles, aún así, más cuando es nuestra esposa cercana o un ser querido cercano, y estás en esa situación que te agarra de repente, ¿sí o no? Este tipo de situaciones, si tú te das cuenta, son repentinas. En menos de que tú lo esperas, ya está ahí. Y creo que es bueno que nosotros podamos observar mucho esto, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nos va a llegar a nuestras vidas estas sorpresas
que tiene la vida. Pero aquí vemos una vez más, en otra prueba, en Abraham. Y vamos a observar cómo es que él lidia con este tipo de situaciones. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Pensando que en el versículo 22, acerca del sacrificio de Isaac, era la difícil. Ahora, este capítulo 23 es el más difícil que pueda pensar, porque se trata de una muerte y más de un ser querido, en este caso, la esposa de Abraham. Versículo 1, vamos a titular la muerte de Sara. Y dice así del capítulo 23, fue la vida de Sara 127 años. ¿Cuántos? 127 años, wow. ¿Quién de nosotros quisiera vivir 127 años? Wow. Dices, yo sí, o maybe yo no, quizás. Pero vemos aquí 127 años. Y dice, tantos fueron los años de la vida de Sara. Ahora aquí, Sara fue la única mujer en la Biblia que se menciona su edad cuando murió. Tú nunca vas a encontrar en la Biblia otra mujer, otro personaje bíblico, en este caso mujer, de cuánto duró. En este caso, Sara fue la única. Quizás como mujeres, ay hermano, es que no se preguntan las mujeres, no se dicen la edad, ¿no? A veces cuando nosotros hombres, ¿cuántos años tienen? ¿No? Y es una falta de respeto, ¿no? Pero aquí vemos a Sara, y podría pensar que fue dada ya que era hermosa, ¿se acuerda? Que Abraham le dice, ¿sabes qué? Dile que eres mi hermana, porque si no me van a dar chicharrón, ¿no? Me van a matar. ¿Por qué? Porque era hermosa, imagínense, a la edad de 80 años. Una hermosa mujer, no solamente física, sino también espiritualmente, que es lo más importante. Y eso es el propósito de dar estos 127 años. Es por eso que se ha sido añadido en la Biblia su edad. No para humillarla, pero ¿saben qué? Creo que es para exaltarla. Y esto nos da una idea de cuán gran mujer es Sara. Y cuando dice aquí la vida de Sara, y si nos damos cuenta, en ninguna parte de la Biblia se nos dice que veamos a María como un ejemplo de una mujer piadosa. Siempre se nos habla de María, ¿no? La madre de Jesús. Y aún así la gente secular siempre, si tú le preguntas, dame un nombre, un personaje bíblico en la Biblia que sea mujer, ¿quién te va a decir? María, ¿no? La primera que salta, ¿no? Sin embargo, Sara, vemos aquí una mujer piadosa. Y 2 veces se nos dice en la Biblia a Sara como este ejemplo. Fíjense lo que dice Isaías 51, 1 y 2. Y solamente lee y apunta si quieres verlo en tu casa. Fíjense lo que dice acerca de Sara. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Versículo 2 dice así, mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que un solo, lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. Eso es lo que dice Isaías. Pero ¿qué tal Pedro? Primera de Pedro 3, del 3 al 6, dice así. Vuestro atavio no sea al extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, lo que está dentro, no lo que está afuera, sino lo que está dentro, dice así este versículo, el del corazón. En él incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se atavian en otro tiempo aquellas santas mujeres, está hablando aquí el autor, de esas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujeta a ¿quiénes? A sus maridos.
Versículo 6 dice aquí, da el ejemplo, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Qué hermoso es, ¿verdad? De poder escuchar de Sara, esta mujer piadosa, esta mujer sumisa, obediente a Abraham. La pregunta es, ¿podemos decir nosotras las mujeres de la misma manera, ¿verdad? Es bueno tratar de observar nuestras vidas. En este caso como mujer, en este caso como Sara. Y vemos qué gran ejemplo ella dio. Y ahora fallece. En la segunda parte del versículo 2, Abraham está en duelo. Y fíjense lo que dice. Del capítulo 23, versículo 2 de Génesis, dice así. Y murió, ¿quién? Sara. ¿En dónde? En Kiriat Arba, que es en Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara. ¿Y a qué? A llorarla. Aquí vemos el significado de Hebrón, que significa alianza, unión. Esa es la palabra original. Y eso es algo interesante. Cuando tú escuchas este lugar, Hebrón, siempre escuchas que es una unión. Y creo que es muy importante que nosotros observemos esto como matrimonios también. Observamos aquí la vida de Sara unida con la vida de Abraham. Y comenzando en Génesis se dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y formarán una sola carne. Eso es lo que dice el pastor cuando se están casando, ¿verdad? Y aquí vemos a Sara en esa unión. Si ustedes se dan cuenta, ella salió de Ur de los Caldeos de la misma manera que fue Abraham. Y ella no le dijo, sí, ¿sabes qué, Abraham? Allá te alcanzo. Ahora, ¿por qué? ¿Se acuerdan que Ur de los Caldeos habíamos observado que era como si fuera, y compararlo en estos lugares, como si fuera la ciudad de Newport Beach? ¿Se han ido a la ciudad de Newport Beach? Aquí en California. Un lugar muy lujoso, puras mansiones, ¿no? Los carros más exóticos, la vida galante, ¿no? Y los vestidos más caros en esos aparadores. Observen a Sara como mujer. ¿Qué hubiera pensado? No, pues sabes que Abraham, te alcanzo allá, ¿no? Mejor ve tú. Ahí me dices qué va a pasar. No. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo ella? En obediencia viajó juntamente con Abraham. Y no solamente eso, a través de la historia de lo que hemos visto, tuvieron que sus desafíos. Hubieron problemas. La situación con Lot y también con Ismael y con la mujer, la sierva egipcia. Y todos esos estragos que tuvieron en su vida. Sin embargo, dentro de todos esos desafíos, ¿saben lo que pasó? Ellos estuvieron juntos. Y creo que es bueno que nosotros podamos observar. A través de la vida matrimonial vemos que hay desafíos, hay tribulaciones, hay problemas. Sin embargo, una cosa que tenemos que pensar es esto: debemos de estar en Hebrón, ese lugar de unión, ese lugar donde siempre estemos juntos. Y es por eso que el pastor dice, en las buenas y en las malas, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe, no hasta que la otra nos separe, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos que hacer, esa es la unión. Y algo muy interesante también, en el momento que Sara murió, ella estuvo en unión con Dios. Eso fue lo más fuerte.
Una mujer de Dios, como lo menciona Pedro, como ya lo hemos leído, y eso da el ejemplo. Eso es lo hermoso de Sara, que murió no solamente en la unión con Abraham, pero también en la unión con Dios. Y creo que esa unión con Dios los hace fuertes. Se dice en un versículo que dice cordón de tres trenzas, no se rompe, no es difícil de romperse. Y eso es lo que nosotros aprendemos acerca del matrimonio. Debemos de estar en esa unión, en Hebrón. Y aquí Sara muere en ese lugar, en Canaán. Y después dice más adelante en el versículo 2, dice, vino Abraham a hacer ¿qué? Duelo por Sara. Abraham no tenía miedo en hacer duelo. Le dolió, lloró muy fuerte. Pero ¿saben qué? No se entristeció como aquellos que no tienen esperanza. No sé si te ha tocado ver a gente que no conoce de Dios y ver el llanto, el duelo que ellos tienen de haber perdido un ser querido. Es terrible, ¿no? Es un llanto que ellos pueden y nosotros podemos sentir que ya nunca los van a poder ver. Y van a estar en un lugar que no es bueno, quizás. Sin embargo, nosotros tenemos una esperanza. Esa tristeza no es una tristeza de que ya no los voy a ver, sino que realmente los vamos a extrañar a la persona. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. A diferencia de la gente cristiana que cuando muere un ser querido, sí hay tristeza, hay dolor. Y a veces, lamentablemente, a veces ministros dicen, no debes de llorar, no, porque nosotros sabemos a dónde vamos. Ya, pero duele, ¿no? Cuando alguien se va, parte. En este caso vemos a Abraham, siendo un hombre de Dios, está triste, está en duelo, llorando. Imagínense la vida de Abraham, de haber estado con Isaac, que también a punto de que sea sacrificado, y ahora Sara. Algo duro en su vida. Sin embargo, él confía en Dios y hay una esperanza. Y cuando dice aquí, y a llorarla, escucha esto lo que dice un tal Boyce. Llorar por alguien amado es mostrar que hemos estado cerca. Una vez más. Llorar por alguien amado es mostrar que hemos estado cerca. Que sentimos mucho la pérdida. Que la muerte es un enemigo y que el pecado ha traído este castigo triste sobre la raza humana. Eso es. Esta semana, en la comunidad donde vivo, una persona falleció sin que nos diéramos cuenta, en su cuarto, sin que nos diéramos cuenta. Quizás no sabemos, por un día a lo mejor estuvo fallecido, él ya nunca más salió de ese lugar. Y fue de repente, sin pensar. A las 8 de la noche llegaron 4 patrullas, una ambulancia y el departamento de bomberos. El hecho de poder ver esa ambulancia partir sin alguien, quiso decir algo. La persona ha fallecido. Lo más triste es que esta persona, habían situaciones difíciles en su vida. Y creo que cuando nosotros estamos alrededor de una persona, aún así nuestros vecinos,
vemos y observamos y platicamos dentro de mi hogar acerca de la persona. Y decimos que nosotros debemos de estar siempre con las personas compartiendo la palabra de Dios. Y el hecho de poder ver mi nuevo vecino que está a la par y de decirle un hola, me dice, no tengo que ser solamente de olas, porque las olas van. Sino que yo iba a entrar a mi casa y dice, ¿sabes qué? No, me voy a regresar. Y me presenté, hey, mi nombre es Josué. Oh, me llamo Ricardo. Mucho gusto y bienvenido. Qué hermoso es, ¿no? Y pudimos entablar una plática, una conversación. Y ya me platicó de lo que hacía y yo también. Y es más, y ¿sabes qué? Estamos aquí en una iglesia. Si gustas un día, bienvenido. ¿Me entiendes? Y darle la oportunidad a otros que no tienen esperanza. Y vemos aquí a Abraham llorando por alguien que ama tanto. La pregunta es, ¿has perdido a alguien que has amado mucho? ¿A quién has perdido últimamente? Y creo que es también para reflexionar en nuestra vida como humanos. No voy a ir tan lejos, solamente con nuestras esposas. Mi esposa estaba de viaje y yo estudiando este capítulo dije, creo que extrañaba más a mi esposa ahora, ¿no? Y le pedí a Dios que viniera a salvo, ¿no? Ya estaba preocupado, ¿no? Porque viajaba en avión. Algo interesante, se dice que el lugar donde una gente recibe más besos no es en la iglesia, es en el aeropuerto. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el aeropuerto como que el avión es inconfiable, ¿no? Pero es interesante cómo es que en un aeropuerto la sinceridad es de ese abrazo, de ese beso, es de poder decirles, nos vemos pronto. Qué triste es cuando estamos en la iglesia y no lo hacemos así. Es algo que podemos reflexionar. Es algo también como matrimonio debemos de ver. Llorar por alguien amado es mostrar que hemos estado cerca. Y aquí observamos a Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe, un gran hombre, ahora llorando tristemente. Pero recuerden, no es un lloro sin esperanza, es un lloro de esperanza. Ahora, algo también que se hace más interesante es que en este versículo es la primera vez que se menciona el lloro y el luto por las personas caídas. Y a veces me pregunto, ¿por qué Dios no puso esto en el diluvio? ¿No lo creen? ¿Por qué no Dios dijo, ¿sabes qué? Y Noé lloró por toda la gente. ¿Por qué Dios no puso lloro y luto en la Torre de Babel cuando fue la gente esparcida? Sin embargo, fue mencionado aquí con propósito en este pasaje de un hombre espiritual separado de una mujer de Dios. Y qué hermoso es, ¿no? Hermoso en cuanto a que realmente vemos a estas dos personas unidas en Dios. Fíjense lo que dice David en Salmo 56:8. Me gusta este versículo mucho. Y dice así David: mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Tú dirás, pues ¿qué lo hace tan hermoso? Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros observamos más adentrado en este pasaje, dice, mis huidas tú has contado. Dios tiene todo bajo control. Más me gusta este pasaje. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Qué es un redoma? Esa es la pregunta. ¿Qué es la palabra redoma?
¿Por qué David dice aquí, pon mis lágrimas en un redoma? Redoma es un recipiente donde se conserva antiguamente el aceite de unción usado por los sacerdotes, o para guardar perfumes o ungüentos. En otras palabras, es un frasco. Un frasco así que es una especie de bolita y sigue así, ¿no? Como esos de laboratorio, ¿no? De cristal. Pero tiene también una agarraderita. Y se dice que ahí echaban el aceite, los perfumes. En este caso David dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Ahora, lo que nos está diciendo aquí en este pasaje es que ninguna de nuestras lágrimas ha pasado desapercibida. Cuando nosotros lloramos por algo, el Señor observa y no se le pasa nada. Es más, se dice que en aquellos entonces, en los tiempos bíblicos, las mujeres cargaban ese frasquito, ese redoma, y era algo precioso para ellas. Y se dice que estaban hechos al punto que cuando ellas lloraban, colectaban sus lágrimas en esos frascos. ¿Y qué hacían con ese frasco? Se lo daban a la persona que más amaban. Interesante. Es por eso que David dice aquí, pon mis lágrimas en tu redoma. Eso es interesante. Fíjense lo que dice Apocalipsis 21:4. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. ¿Se acuerdan de esa mujer en los tiempos de Jesús que llegó con él? ¿Y qué hizo? Esta mujer lavó los pies a Jesús con sus lágrimas. Fíjense lo que dice Lucas 7:38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. He ahí ese redoma. Y pensamos que esa es la cual esa mujer traía, ese redoma. ¿Dónde tienes tus lágrimas? ¿Dónde las estás colectando? Y creo que es bueno que nosotros de la misma manera podamos decir como David, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Y qué va a hacer el Señor? Él va a tomar cargo de todos esos. Y vemos ese tiempo difícil en la vida de Abraham. Ahora, en la segunda parte del versículo 3, vamos a ver Abraham compra una propiedad para el entierro de Sara. Y como toda persona que fallece, nuestros seres queridos, ¿qué hacemos? Buscamos un lugar para enterrar a nuestros seres queridos. Y aquí Abraham negocia con los filisteos por la propiedad del sepulcro de Sara. Y vamos a observarlo del versículo 3 al 16. Y dice así el versículo 3. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. ¿Se dan cuenta? Abraham siempre decía eso: extranjero y forastero soy. Él nunca se le olvidó. Él siempre tuvo, en este caso, no puedo decir los pies en la tierra, los pies en el cielo, ¿verdad? Porque si él hubiera puesto sus pies en la tierra,
estuviera más obsesionado por las posesiones, siendo él rico. Se dice que aún así, siendo el rico, él se mantenía viviendo ¿en qué? En tiendas. Él nunca edificó. ¿Por qué? Porque siempre decía, extranjero y forastero soy entre vosotros. Es como cuando nosotros vamos a acampar. No vas y te llevas tus tabiques o tu madera para hacer tu casa, ¿no? Por 3 días. Voy a acampar nada más por 3 días, ¿no? ¿Quién hace eso? Nadie. Si no llevas que tu casa de campaña, unos hasta duermen en el carro más flojos, ¿va? ¿Por qué? Porque son 3 días, es pasajero, no voy a estar aquí por mucho tiempo. Sin embargo, aquí vemos a Abraham, extranjero y forastero soy entre vosotros. Mi pregunta es, ¿eres extranjero y forastero? ¿O quieres tener tu ciudadanía aquí en la tierra? ¿Cuántos quieren ser ciudadanos? Interesante, ¿ah? ¿No? Eso es. Ahora, Abraham no lo dijo porque era de Ur de los Caldeos. Bueno, yo soy aquí de Ur de los Caldeos, este es un lugar que no me pertenece. No, él no lo dijo por eso. Sino él entendía que su hogar verdadero era el cielo. Así como Moisés sabía lo mismo y mandó a Israel que lo conociera. Fíjate lo que dice acerca de Moisés en Levítico 25:23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Interesante también. Fíjense lo que dice David, también sabía que esto era verdad. Primera de Crónicas 29:14 dice así, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, ¿qué? Te damos. Nada es de nosotros, todo es de Dios. Salmos 39:12 dice así, oye mi oración, Jehová, escucha mi clamor. No calles antes mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. ¿Cuántos de nosotros oramos de esta manera? Forastero soy, Señor, de estas cosas que pasan conmigo. Todo es tuyo y nada me pertenece. Y cuando dice aquí, dadme propiedad para sepultura entre vosotros. Y aquí vamos a adentrarnos más en el versículo 4, donde dice, dame propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Esta manera de negociar el precio es típico en las prácticas antiguas y aún así actuales. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a las tiendas, ¿no? Y conocemos gente del Medio Oriente? Son buenas negociantes, ¿ah? A veces nosotros pensamos que somos mejores, pero no, ellos nos ganan. Y cuando dices, ¿cuánto cuesta este vestido? No, pues son $50. Híjoles. Te doy $49.99. Y se queda, perdón. Te doy 2 por $100. Ok. ¿No? Y ya la regaste ahí. Y tú llegas, ya me hice de una buena oferta, ¿no? Porque son buenos. Por años ellos han sido así. Bueno, regateando, ¿no? Pero fíjense lo que dice aquí. Está aquí Abraham negociando el precio. Y eso es típico. Como maña de amabilidad. La persona que vende podría ofrecer la propiedad al que compra, hasta que el que compra insiste en pagar algo. Y ustedes han observado, cuando ustedes están regateando, ¿no? Fíjense que para mí es muy difícil hacer eso. Yo no soy un buen comerciante. Mi padre fue buen comerciante, mi madre no se diga. Pero yo no, o sea, me convencen muy rápido, ¿no? A veces una vez entré a una pizzería. Iba a vender algo y salí comprando una pizza. Y no vendí nada.
Dije, qué mal negociante soy. Y estaba ahí todo depresionado comiendo mi pizza, ¿no? Dije, no soy buen comerciante, pero bueno. Pero aquí Abraham vemos, versículo 5 dice así: y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Y ellos lo reconocían a él. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Versículo 7 dice: y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar. Aquí cuando observamos la frase, Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, Abraham muestra cómo un cristiano debe hacer negocios con las personas del mundo. ¿Con qué? Con cortesía. Justamente con prudencia. La semana pasada también me pasó algo interesante. Tocaron a mi puerta. Dije, ¿quién será? Y fui a abrir, ¿no? Y abrí la puerta y habían dos señoras bien vestidas, como dicen, de tacuche, ¿no? Por ahí. De traje. Dije, wow, buena presentación. Me impactó la presentación. Y una señora traía un maletín grandísimo. Y ya me dice, oh, buenas tardes. No, buenas tardes. Ya eran como las 6, 7 de la noche. Y me dicen, quiero hacerle una pregunta. Ay, es así como que me sacó de lugar, ¿no? Pregúnteme, le dije. Sí, este país es un país de oportunidades, ¿sí o no? Híjoles, y pues yo pensando, depende de qué oportunidad usted esté hablando, ¿eh? Tratando de ser sabio también, ¿no? Y como diciendo, ya diga que sí, ¿no? Ok, sí, es un país de oportunidades, ¿no? Y me empezó a hacer varias preguntas. Y yo dentro de mí dice, mejor me está evangelizando, porque parecían personas cristianas. Y bueno, le digo, ya me puse ahí, hasta me recargué un poquito más para escucharlas. Y me hizo más preguntas, y le estaba tratando de contestar, ¿no? El chiste es que, bueno, ellas estaban envueltas en lo que es la mercadotecnia y todas esas cosas, ¿no? Y ya me trataron de ofrecer todos sus productos, ¿no? Y dije, ¿sabe qué? Yo he estado en esas cosas, pero ¿sabes qué? Yo no soy bueno para eso. Digo, te voy a ser sincero. Ahora, eso que dicen que tú vas a ganar millones y millones de dólares y que no vas a trabajar, le dije, ¿sabes qué? Eso no es cierto. Vas a trabajar porque vas a trabajar y vas a ir de puerta en puerta a hacer eso. Así es que, seamos sinceros tú y yo, es lo que es, ¿no? No, pues que sí, ¿no? Sí, porque le dije, porque a mí me gusta la sinceridad, o sea, que tú digas, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, y realmente, como dicen, con cortesía también fui, ¿no? Tampoco les dije insultándolas, ¿no? Y justamente, y con prudencia también. Pero ya al último les dije, bueno, ¿saben qué? Yo pensé que ustedes me iban a evangelizar. Es más, ustedes son cristianas. Me dicen, sí somos cristianas. Se quedaron como pensando, wow. Y ya empezamos a platicar, ¿de dónde son? No, que venimos desde Los Ángeles. ¡Los Ángeles! ¡Wow! ¿Por qué tan cerca, no? Y ya me dijo, no, es que venimos a ver una hermana que está aquí enferma y todo eso. Oh, ok. Entonces, y ya, pues fui, saqué mis flyers. Ok, no, hermana, si usted gusta venir a la iglesia o su hermana que vive por aquí, si no tiene un lugar, acá estamos también. Y ya nos hicimos de unos amigos más, ¿no? Pero vemos aquí, de la misma manera, aquí Abraham, como cristiano, haciendo negocios, muestra esa cortesía, justamente y con prudencia, ¿verdad? Todo con honestidad. Versículo 9 dice así,
para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Et. Y respondió Efrón eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Et, de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta a tu muerta. Buen ofrecimiento. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. Versículo 13 dice: y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondiendo Efrón a Abraham, diciéndole: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Aquí estamos viendo, poniéndole el precio a este lugar. Entierra pues a tu muerta. Versículo 16 dice así: entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de él. Aquí ya estamos viendo la transacción. El pago ya no es con credit card allá, ¿no? Allá es con plata. 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Una buena transacción. Ahora, aquí el cananita Efrón sigue las costumbres de la cultura para regatear. Y es lo que nosotros vemos. Primero el vendedor sugiere un precio, ¿verdad? El que está viendo, ¿cuánto cuesta? $50. Ahí está. Comienza con el precio, que dice que está razonable, pero en realidad está muy alto. Se sobreentiende que este lugar de inicio y de allí empieza el regateo. Y nosotros vemos más en las subastas esto, ¿no? La segunda parte de este segundo segmento, vemos Abraham compra la heredad y sepultó a Sara, del 17 al 20. Comenzando el 17 dice así: y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad en la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban de la puerta de la ciudad. Cuando dice aquí, y quedó como propiedad de Abraham, el texto hace énfasis que la propiedad era de Abraham con el título ahora. Ya había un título. ¿Se acuerdan que antes era pura promesa? Y a veces lo comparábamos con el carro cuando decían: te voy a regalar un carro, y nada más te lo da, ¿no? Pero el título, ¿cuándo? Y aquí ya vemos. Este terreno fue el único que jamás era de Abraham en la tierra que le había sido prometido. Muestra que él era un hombre verdadero de fe. Versículo 19 dice así: después de esto, sepultó Abraham a Sara su mujer. ¿En dónde? En la cueva de heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Algo muy interesante acerca de esta cueva. Si se dan cuenta, él no cavó para sepultar. Él usó ¿qué? Una cueva. Algo más interesante que el significado aquí de cueva es decir, tú lo puedes encontrar como doble, un lugar doble. Se dice que
Hay unos comentaristas que dicen que tenía como doble puerta, de entrada y de salida. Y así somos nosotros los cristianos. Entramos a una muerte, pero salimos y vamos a un lugar eterno y el cielo. Y aquí vemos que en este lugar es muy significativo hasta la fecha. Se dice que no solamente, y claro, fue primero Sara, pero después de Sara, ¿saben quién fue sepultado ahí? Abraham. Fue sepultado Isaac y Rebeca. Fue sepultado Jacob y Lea. Y hasta los patriarcas que fueron en los tiempos bíblicos. Y hasta el día de hoy, ese lugar, esa cueva, es un lugar musulmán. Y si tú investigas ese lugar, es un lugar muy apreciado, es muy difícil de entrar. ¿Por qué? Porque ahí está Abraham, el padre de muchos. Pero vemos lo interesante aquí también, que él pudo comprar este lugar para sepultar a Sara, su mujer, pensando que también ella entraba de una muerte, pero salía también de ella. Iba a ser que tener un cuerpo resucitado también. Amén. Creo que es bueno que nosotros podamos también observar lo que Abraham hizo. Abraham no hizo un monumento para Sara. Él no dijo, voy a construir una estatua de Sara para que vean cómo era tan hermosa, ¿no? No. Fue sepultada en una cueva. La cueva de Macpellan. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que este lugar era un lugar pasajero. Y creo que es bueno que nosotros pensemos de esa manera. Nuestra ciudadanía está donde? En el cielo, ¿ah? Pase lo que pase en nuestra vida, en donde quiera que estemos, creo que es bueno nosotros pensar de esa manera. Van a haber situaciones de este tipo en nuestras vidas, a medida que nosotros crecemos. Cuando era yo chico, no veía tanta muerte. O si la veía, a lo mejor no me daba cuenta. Pero ya cuando soy grande, ya veo más de todo eso. ¿Por qué? Porque somos grandes ya. Mi padre me dijo, la vida es un ciclo, ¿verdad? Y va a suceder. Pero algo interesante que nosotros, y mi abuelo también me dijo, ¿sabes qué? Quizás ya no te voy a ver, pero ¿sabes qué? Te voy a ver en otro lugar mejor, el cielo. ¿Y sabes qué? Fue verdadero, fue sabio mi abuelo. Ya nunca lo vi. Lo dejé ver a la edad de 16 años, cuando yo me vine aquí a los Estados Unidos. ¿Y saben qué? Hay una esperanza. Porque mis abuelos, mis tíos fueron cristianos. Sí hubo dolor, mucho dolor. Mi padre, yo estuve en duelo. Fue muy doloroso para mí. Pero ¿saben qué? Lo que Dios puso en mi corazón, en mi mente, y esa preparación también de poder soportar todo esto y de saber que hay una esperanza. Y mi lloro no fue un lloro como aquellos que no hay esperanza. Ese lloro de tristeza en refugiarme a una adicción, sino ese lloro de decir hasta luego y te voy a extrañar, y de saber que algún día los vamos a ver otra vez. Mi pregunta es contigo, ¿cuál sería tu duelo con las personas alrededor tuyo?
Y creo que pensemos esto muy, muy, muy en detalle. Con todas las personas que hay a nuestro alrededor que no conocen de Dios, que nosotros podamos de la misma manera compartir a otros de su palabra. Y no solamente eso, pero también que cuando ellos estén en un duelo, ellos tengan esperanza. Amén. Y creo que es bueno que nosotros también podamos observar en la vida de Abraham un matrimonio feliz. Un matrimonio que estuvo siempre unido. ¿Por qué? ¿Por sus fuerzas? No, no fueron por ellos. Porque Dios estaba en medio de ellos dos. Sara, porque estuvo en obediencia con Abraham. Y Abraham con Dios. ¿Hubieron fallas? Sí, hubieron fallas. ¿Tuvieron desacuerdos? Quizás, como todo matrimonio. Pero eso no ocasionó que fueran separados. Desde el punto A hasta el punto B, desde donde Abraham partió de la tierra de Ur de los Caldeos hasta poder recibir esa gran promesa de Isaac, Sara estuvo con él. Imagínense si no hubiera sucedido así. Y creo que es bueno que nosotros podamos siempre, dentro de nuestro matrimonio, poner a Dios en medio de todo. ¿Por qué? Porque eso nos va a mantener. Porque eso nos va a hacer prosperar. Porque eso nos va a poder llegar hasta donde tú recuerdas que el pastor dijo cuando te casaste, y la muerte los va a separar. Amén. Y creo que es bueno que nosotros pensamos de esta manera, de poder amar a nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros familiares también. Porque un día vamos a escuchar muerte y sepultura de Josué. ¿Y qué va a haber? ¿Vas a ser un historiador? ¿Qué se va a poder decir de ti? Y no quiero decir de vanagloria en nosotros, pero ¿qué es lo que Dios hizo en tu vida? Eso es. Y aquí vemos a Sara. Una historia triste, pero sabemos que es de la misma manera con gozo de saber que está en mejor lugar. Amén. Y que algún día vamos a poder hablar con ella. Hey, Sara, ¿qué pasó? Cuéntame de Isaac. ¿Cómo se portaba cuando era chico? ¿Verdad? Y de todas las historias que nosotros vemos en la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Fueron tiempos difíciles, en este caso para Abraham, Señor, ya de edad avanzada. Y ahora, Señor, sabiendo que Sara ha partido de este lugar, Señor. Pero aún así, Padre, vemos a Abraham siguiendo tus caminos, Padre. Poder ver ese Abraham ahora con convicción, el padre de la fe, el amigo de Dios, Señor, un gran hombre. Y claro, no olvidando esta historia de Sara, Señor, una mujer obediente, Señor, una mujer que fue sumisa, Padre, una mujer que fue ejemplo para también otras generaciones y de las que van a venir también, Señor. Padre, que nosotros podamos hacer lo mismo, Señor. Seguir, Padre, unidos en ti, Padre, y todo lo que tú tienes para nosotros como cristianos, Señor. Si hay alguien aquí, Padre, que tiene situaciones difíciles en la vida, pruebas, Señor, te pedimos que tú seas con ellos, que tú trabajes en sus vidas, Padre, que
podamos, Padre, caminar contigo más cerca, Señor, y no alejarnos de ti, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor, de esta historia. Y aún así, Padre, el desenlace que vas a hacer más adelante, ahora en la vida de Isaac, en la vida de Rebeca, y Padre, con los que siguen más adelante, Señor. Y de ver ese plan tan perfecto que tú tienes, de ese Mesías que ha de venir, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor, y Padre, bendice lo que resta de la semana, y de esta nueva semana que comienza, Señor. En Cristo Jesús, y todos decimos amén. Pues